Bienvenidos, manitas. Bueno, como estáis viendo aquí, papeles de scrap, porque este es el vídeo en el que vamos a hacer el mini álbum. Hace unas semanas os pregunté en la comunidad si os interesaba algún vídeo de este tipo, haciendo un mini álbum. Y bueno, me ha sorprendido porque el 96% me habéis dicho que sí, que queréis ver cómo queda un mini álbum haciéndolo yo. Así que, pues nada, vamos allá. Vamos a empezar con un mini álbum. El mini álbum que voy a hacer hoy va a ser para mi hijo, así que es él el que ha escogido los papeles. Y ha escogido esta colección que es muy masculina y colores bastante oscuros. Tonos grises y verdes sobre todo. ¿Problema de esta colección? Pues que solo tiene 6 hojas, con lo que espero tener suficiente para el mini álbum. Yo creo que sí, porque también lo voy a combinar con papeles monocromo que le van bien a la colección. Otro problema que tiene, pues es que para decorar tiene muy poquita cosa. Tenía un stick de recortables, pero que la verdad es que no me llamaron nada la atención. Así que la decoración va a ser muy sencillita, pero a eso ya llegaremos. Estos otros son los papeles que he escogido y que creo que le van bien a la colección. Marrones y verdes. Y como ya os he dicho que son papeles muy oscuros, la estructura y todas las hojas interiores los voy a hacer con cartulina blanca. Para las tapas estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Ya tengo aquí las piezas cortadas y para la tapa y la trasera las medidas son 16,5 por 16,5. Va a ser cuadradito. Y para el lomo 5,2 por 16,5. Y lo primero que vamos a hacer va a ser forrarlo con la cartulina blanca. Vamos a dejar entre cada una de las piezas medio centímetro de bisagra. Pero antes de forrar con la cartulina voy a colocarle cinta de papel. Pasamos a forrar esta pieza con la cartulina que os enseñé al principio. Voy a utilizar cola de encuadernar. Aplicamos en todo el cartón y pegamos a la cartulina. Alrededor del cartón, con dejar 1,5 o 2 centímetros de cartulina es suficiente. Las esquinas vamos a cortar en ángulo, dejando 2 o 3 milímetros desde el corte de la cartulina hasta la esquina del cartón, para cubrirla bien. Y ahora pegamos el sobrante hacia el interior. Pasamos a la espina, que hay muchas maneras de hacer espinas. Yo voy a hacer la que creo que es más sencilla y tenemos que hacer estas piezas en forma de U. Yo ya tengo aquí formadas 4, me falta una. Mi álbum va a llevar 4 hojas, con lo que tenemos que hacer 5 U's, una más que de hojas. El alto de la espina tiene que ser 1 centímetro más pequeño que las portadas. Si la portada medía de alto 16,5, la altura de la espina es de 15,5 para que sobre medio centímetro por arriba y medio centímetro por abajo en el álbum. 16,5 por 3 centímetros, porque entre hoja y hoja voy a dejar 1 centímetro de espacio. Y cada pestaña de la espina que se forma, aquí va una hoja y aquí irá otra. También es de 1 centímetro de alto, con lo cual 3 centímetros. Y vamos a hacer las siguientes marcas: A1, a 1 centímetro y
A2 y doblamos. Ahora cada una de las espinas vamos a cortarle este centímetro de pestaña y este centímetro de pestaña, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, en ángulo. Para formar la espina necesitamos tener cortadas ya las hojas. Yo voy a hacer 4 hojas y miden 15,5 por 15,5, el mismo alto que las piezas de la espina. Y las vamos a ir pegando en una cartulina que de alto también tenga los 15,5. El ancho, bueno, pues aquí me va a sobrar, luego ya cortaremos el exceso. Y vamos a pegar una primera U poniéndole cola en esta parte de aquí. Vamos a poner una buena cantidad de cola porque esto es lo que va a sujetar todo el álbum. Y la vamos a ajustar al borde de la cartulina. Y ahora pegamos una de las hojas a esta pestaña de aquí. La alineamos bien y pegamos. Ya tenemos la primera hoja puesta, pues ahora vamos a pegar la siguiente U. Lo mismo, pegamento por aquí, la alineamos y después esta pestaña la pegaremos a la primera hoja que ya tenemos. Y así vamos a ir haciendo con las otras 3 hojas. Pues ya tenemos la estructura formada. Nos sobra todo esto de cartulina, así que lo vamos a cortar a ras de esta pestaña. Y estas 2 pestañitas, para rematar bien el canto, las doblamos y pegamos hacia el otro lado. Pues ya tenemos la espina y las tapas forradas. Ahora pasamos a la decoración. Lo primero que voy a escoger son las hojas para la portada y contraportada del exterior y del interior. Para el exterior me voy a guardar este papel que es la portada de la colección. Este será para fuera. De momento lo aparto. Y para el interior vamos a cortar 2 cuadrados. Si el álbum mide de alto 16,5 centímetros, las hojas tienen que medir medio centímetro menos, 16. De ancho también eran 16,5, pues también 16. Esta será para aquí, así nos sobrará unos milímetros alrededor. Y esta otra, claro, si esta la corto 16, las hojas andan un poquito justas aquí, así que esta la voy a dejar para la parte de atrás y veis que le falta un trozo. Bueno, pues eso ya lo arreglaremos cuando lleguemos a esta parte. Empezamos por esta primera página de la estructura. Todos los papeles de las páginas deben medir 15 por 15, porque las hojas medían 15,5 por 15,5. Ya tengo cortada esta primera. Pues vamos a hacerle unas solapas. Cortamos
en cartulina estas dos piezas. Esta primera de 16 por 15. En uno de los lados, en la parte de los 16, marcaremos 1 centímetro y será una pestaña. Se nos queda un cuadrado de 15 por 15. Esta otra de 15 por 12. Doblamos 1 centímetro de pestaña y se nos quedará 15 por 11. Esto va a ir en este lado de aquí de la hoja y este en este otro lado de aquí. De entrada, estas dos piezas ya las podemos pegar. Cortamos en ángulo para que no nos asome la cartulina por el papel. Cortamos los papeles para cada lado. Todos los papeles decorados que cortemos tienen que ser medio centímetro más pequeño que la solapa. Si este medía 15 por 11, el papel que he cortado es de 14,5 por 10,5. Para la parte de dentro he utilizado este monocromo que mide lo mismo que el de fuera. Este de aquí tiene que medir 14,3 por 14,5. Aquí. Y lo mismo este otro. Pues ahora vamos a cortar otra solapita para colocar en este papel de aquí, en este lado. Y mide 13,5 por 12. 1 centímetro de pestaña y este va a ir aquí. Y que ya podemos colocar. Lo voy a medir por la parte de atrás. Lo voy a colocar a 2 centímetros de la parte de arriba y a 2 centímetros de la parte de abajo. Y centrado en el espacio de 15 centímetros. Hacemos una marca en la parte de arriba. Y yo lo voy a colocar a ojo. Podéis medir y que esté bien centrado. 8 milímetros quedan en cada lado. Y ahora vamos a cortar el papel desde esas marcas. Y esta solapita la vamos a introducir por este corte y pegarla por la parte de atrás. Y para la parte frontal de esta solapa, este papel clarito, que es el mismo que he colocado en la parte de fuera. Y aquí este otro también del mismo verde que he colocado aquí. Y ahora ya paso a pegar todos los papeles. Pues ya tenemos esta primera página y aquí caben 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fotos. Vamos a por el cierre. Voy a hacer un cinturón y cortamos en cartulina una tira de 14 por 3 centímetros y doblamos a 2 centímetros, una pestañita. Otra tira de 8,5 por 3 centímetros y también doblamos a los 2 centímetros. Y con restitos de papel que me van quedando, he cortado para aquí delante medio centímetro más pequeña que la medida, ya sabéis, una pieza para adelante y otra para detrás. Y aquí lo mismo, una pieza para adelante y este era un restito que tenía por ahí que es un poquito más pequeño de lo que debería ser, pero lo voy a aprovechar. Y lo voy a cerrar con imanes. Aquí tengo estos dos imanes. Este papel ya se lo puedo pegar aquí y el de esta parte del cinturón, el de detrás. Este y el de la parte de atrás de aquí cuando coloquemos los imanes. Pegamos los cinturones por aquí, por la parte de atrás de toda la estructura que estamos formando. Yo lo voy a pegar a unos 2,5 centímetros más o menos y una vez pegado esto ya colocamos los imanes. Colocamos un primer imán. Y pegamos este papel. Y ahora para saber dónde colocar el imán en esta parte de aquí, lo colocamos puntito de cola y colocamos el cinturón en su posición. Y aquí es donde hay que pegarlo.
Y ya tenemos nuestro cierre. Esta irá pegada en esta primera página. Yo de momento no las voy a pegar. Vamos a por la siguiente página. Esta página va a ser muy sencilla. Papel, he utilizado un básico en marrón de 15 por 15, que le voy a hacer un sobre. Y el sobre mide 6 por 15 centímetros. Justo el alto del papel. Y lo voy a decorar con este otro, más oscuro, medio centímetro más pequeño. 5,5 por 14,5. Para meter en su interior una tarjeta en el que puede ir una foto por aquí y otra por detrás. La tarjeta mide 11 por 13 y un papel para cada lado. Aquí he puesto el verde clarito que estoy utilizando de momento y este otro que es de este papel de aquí. Y las tarjetas tienen que medir 10,5 por 12,5, una para cada lado. Y este sobre lo pegamos aquí en la esquinita, colocándole un cordoncito en los dos lados cortos y uno largo. Y aquí es donde colocaré la tarjeta. Pues esta ya podía ir a su página, que será aquí, la segunda. Vamos a la tercera. En esta página, bueno, esta va a ir aquí en este lado. He escogido el mismo papel con el que hice el tarjetón y esta parte de aquí para que vaya un poquito a juego. Papel de 15 por 15, como en todas las páginas. Y voy a hacer una cascada de 3 solapitas. Cortamos en cartulina 3 piezas iguales de 14 centímetros por 11 y aquí en la parte de arriba le metemos 1 centímetro hacia adentro. Las vamos a colocar a 1 centímetro de distancia entre ellas y las vamos a centrar en el papel a 1,4 centímetros más o menos de la parte de arriba. Lo vamos a marcar por la parte de atrás. A partir de esta línea vamos a marcar a 1 centímetro y a 2. El ancho hemos dicho que era de 14 centímetros y esto mide 15, así que vamos a dejar medio centímetro por cada lado. Y los cortes los vamos a hacer desde este medio centímetro por la línea hasta este medio centímetro. Lo mismo en las otras dos. Y por estas ranuras vamos a colocar estas 3 piezas de cartulina, pero hemos dejado aquí 1 centímetro entre cada corte. La solapa mide 1 centímetro. Para que no tropiece por la parte de atrás las solapas, aquí le voy a quitar un par de milímetros a cada una de ellas. Y los papeles que tenemos que cortar para la cascada son 6 iguales de 13,5 por 9,5. Pues esta página ya está. Y aquí caben 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fotos. El cierre no os lo he enseñado porque es exactamente igual que el de la página anterior, pero en vez de en horizontal, en vertical. Y esta página iría aquí en este lado. En este otro iba esta. Para la cuarta página
este papel, que por la parte de atrás es el que es de madera en grises y verdes. 15 por 15, como todos. Este también va a ser sencillito. Una solapita que mide de ancho 12,5, doblamos el centímetro de pestaña con los que se nos queda 11,5 y de alto 14,5, y lo vamos a colocar en el lado izquierdo de la página. Y como veis, no lo he hecho del mismo tamaño, he dejado unos milímetros por arriba y por abajo para que se vea este papel. Los papeles que le voy a colocar aquí es este mismo, pero por el otro lado. Este va a ir aquí, en la parte de arriba, para que contraste oscuro con claro. Y en la parte de dentro de este otro papel, por este lado de aquí a aquí. Pues lo pegamos. Para el cierre voy a hacer un cierre con cuerdecita y un brad o un encuadernador que tiene de estos de patitas. Yo tengo estos que me compré hace un montón de tiempo que tienen números. Voy a colocar el número 30. ¿Por qué? Pues porque es el primero que he cogido. Para enganchar la cuerda, yo ya lo tengo aquí hecho, es esta pieza, pero es así de sencillo, con papeles decorados. Ayudándome de este troquel, que es más chiquitito, he cortado dos piezas iguales. Una de ellas partida a la mitad. Pego una pieza sobre otra. Marco el pliegue y doblo. Y esto tiene que ir aquí, pegado por la parte de atrás. Yo voy a utilizar este porque lo hice con un papel más clarito. Ahora con la crop hago un orificio y coloco el cordón que sujetaré con un eyelet. Y ya tenemos en esta parte de aquí el cordón sujeto y lo pegamos en su sitio. Yo lo voy a hacer hacia la parte de abajo. Y ahora en este lado de aquí, para tener donde sujetar la cuerdecita, cortamos dos círculos. Yo he cortado uno más grande que otro del papel decorado, un orificio en el centro para poder pasar el brad. Y vamos a ver dónde colocarlo. Miramos que la cuerda quede recta y marcamos. Colocamos y por la parte de atrás le abrimos las patitas. Y ya está el cierre. Aquí le colgaré alguna bolita o algo, de momento lo dejo así largo. Y ya tenemos el cierre de esta página. Página número 5. El papel que cortamos siempre de 15 por 15, que es la base en donde trabajamos. Es el mismo que utilicé en este lado de aquí, porque estas dos páginas van a ir enfrentadas. Y vamos a cortar en cartulina la siguiente pieza, un rectángulo de 25 por 13. Plegaremos aquí 1 centímetro para formar la pestaña y los 24 centímetros que nos quedan aquí a la mitad los doblaremos. 12 y 12. Y esto va a ir aquí así de esta manera. Con lo que al abrir esta pieza se volverá a abrir hacia este lado y nos cabrán 1, 2, 3, 4 y 5 fotos. Pues ya la podemos pegar en el papel y pasamos a escoger el resto de papeles. La pegamos dejando 1 centímetro por arriba y otro por abajo. En el interior un verde monocromo, un verde oscuro en estas dos partes de aquí. Para el exterior este de rayas, que es este mismo de aquí del interior, y para la parte de fuera el de rombos, el mismo que este de aquí. El cierre exactamente igual que la página anterior.
pero esta vez lo pongo en la parte de arriba. Página 6. Voy a utilizar este papel de listones de madera. No es de la misma colección, es de un básico de Maja de Sin, que por una parte son listones de madera y el otro es este marrón desgastado. Ya tengo cortado el de la página 7 porque lo colocaré del revés. Pero ahora vamos a la página 6 y le voy a hacer un sobre. Vamos a cortar una cartulina de 17 por 7 y vamos a marcar 1 centímetro por 3 de los lados, 2 lados cortos y uno largo. Donde se cruzan las marcas cortamos en diagonal y tenemos las 3 pestañas para el sobre. Esto va a ir pegado por aquí detrás. Y en este sobre 2 tarjetas de 10 por 12,5 y que también vamos a pegarle papeles por ambos lados. Pues ya tengo los papeles pegados en esta página, tan solo eran 2 tarjetitas. Y bueno, como veis aquí ya he empezado a unir distintos papeles porque ya me van quedando poquísimos. Pues esta página es bastante sencilla y pasamos a esta otra. Aquí, como veis, ya lo tengo todo cortado. Empezamos cortando la cartulina. Voy a hacer una solapa y mide 13 de ancho por 16 de alto. Y vamos a marcar a 1 y a 1,5. Vamos a dejarle un poquito de holgura porque en la parte interior voy a poner otro desplegable y para que tenga hueco, que esto no abombe. Dejamos este medio centímetro de holgura. Para la parte de abajo, que es lo que va a cerrar aquí, en cartulina, otra pieza de 13, igual de ancha que esta, pero esta vez de 5,5 de alta. Y marcamos igual, a 1 y a 1,5. Y volvemos a dejar ese medio centímetro de holgura. Esto va a ir así. Este centímetro primero que hemos marcado será la pestaña, que la pegaremos aquí en la hoja. Es un poco más estrecha que la hoja y esta va a ir por aquí, por la parte de abajo. Para colocar las fotos aquí en el interior. Voy a hacer otra cascada, pero esta vez con 2 solamente y no las voy a poner iguales. Las voy a colocar así, que una sobresalga de otra. Voy a empezar marcando la de arriba, a 8 milímetros de la parte superior. A 1,6 más o menos de esta parte de aquí, que en realidad es la de la izquierda, pero lo estoy marcando por la parte de atrás. Y esto mide 10,5, pues voy a marcar los 10,5 sobre esa línea. Y hacemos el primer corte. Y colocamos la tarjeta. Y me acabo de pasar con el corte. Pero bueno, no pasa nada porque como luego todo este papel va a ir pegado, no creo que se note. ¿Veis? Me he pasado este trozo de aquí. Pues pegamos esta primera. Para la segunda, que sobre de aquí más o menos lo mismo que aquí, y aquí los 8 milímetros igual que aquí, más o menos. Yo lo voy a hacer a ojo. Y que de la tarjeta de abajo a la de arriba dejemos el mismo espacio por aquí que por aquí. Y ahora ya pegamos estas 2 solapas. Vamos a dejarlas a 1 centímetro de cada lado.
y os tiene que quedar así. Vamos a colocar los papeles. Podemos colocar ya este de dentro y de aquí este de fuera. Pero este y este primero tenemos que colocar el cierre. Voy a utilizar imanes. Colocamos primero estos dos imanes en la solapa pequeña. Y pegamos ya este papel. Y ahora, como siempre, para averiguar dónde colocarlos en este otro papel, los pegamos en su sitio, les ponemos un poquito de cola para que manche y ahí es donde los deberemos de colocar. Si consigo separarlos. Para reforzar esta zona de aquí, que ese medio centímetro que hemos dejado de más para darle volumen, voy a pegarle tanto en un lado como en el otro unas tiritas de la misma cartulina verde y así ayudaré a que esté más duro, más reforzado. He cortado unas tiritas de unos 3 milímetros y ya tenemos esta página. Octava y última hoja, este papel. Ya es el último que me queda, sin contar el que tengo apartado para la portada. 15 por 15, como todos. Vamos a hacer una solapa que va a ir en la parte izquierda. Cortamos un trocito en cartulina de 11 por 14. En la medida de 11 marcamos 1 centímetro a 10. Y esta pieza va a ir aquí. Para este lado de aquí, y que también nos va a servir como cierre, voy a hacer un pequeño sobre. El mismo alto que el papel, 15 centímetros, pero 4 centímetros de ancho. Esto va a ir pegado por estos 3 lados aquí, en este borde. Y ahora vamos a hacer una tarjeta doble, que aquí cabrán 4 fotos. Yo la quería haber hecho así, pero he cortado mal el papel, así que será así. Y mide 26 por 10 y la doblamos a la mitad. Esta tarjeta irá colocada en este sobre y sujetará esta solapa. Vamos a pegar esta solapa y el sobre y a escoger papeles, que ya os digo que me quedan muy poquitos. Pues ya tengo los papeles de la octava página y última. La tarjeta, el sobre con este marrón y esto es lo que hace de cierre para esta solapa. Vamos a montar todo el mini álbum. Lo primero que vamos a hacer va a ser en esta zona de aquí, de la bisagra, donde va a ir pegada la estructura, cubrirla con un trocito de cartulina blanca. El ancho 10 centímetros, que sobrepase un par de centímetros lo que es la zona de la bisagra a cada lado. Y el alto, pues el mismo que el de los papeles, pues lo vamos a hacer de 16. Un trocito de cartulina de 10 por 16 y lo vamos a pegar aquí, centradito.
Ahora vamos a dejarlo secar un poquito antes de poder doblar. Los papeles del exterior ya los tengo pegados, tanto el lomo como la tapa del mismo papel y la trasera con el marrón este desgastado. Antes de pegar el interior tengo que colocar el cierre. Para ello voy a utilizar esta tela de encuadernar que es de corcho. He cortado una tira indefinida en largo porque después ya lo cortaré a la medida que quiero, de 6 centímetros de ancha porque la voy a doblar así, hacia adentro. Y otra tira de 2,5 centímetros que después de haber colocado este cierre imantado, lo pegaré por la parte de atrás para que no se vea el corte. Lo primero, pegar hacia adentro la tira de los 6 centímetros, 1,5 centímetros a cada lado. Ya tenemos esta tira seca. Esta otra, que era más estrechita, de 2,5 centímetros, vamos a colocar las dos partes del derecho hacia arriba. Vamos a montar esta que hemos pegado por encima de esta, unos 2 centímetros más o menos, y vamos a colocar este cierre, la parte más estrecha. Y ahora doblamos unos 3 centímetros más o menos, lo que vosotros prefiráis, la distancia que queréis dejar aquí, y ya pegamos estas dos piezas. Escogemos a qué altura queremos colocar el cierre para poner esta otra pieza aquí. Y ya podemos pegar este papel aquí. Y ahora vamos a medir el trocito que necesitamos y cortar. Y en este lado lo voy a sujetar con un noyelet de estos de los grandes. Y ahora ya podemos pegar este otro papel aquí. Aquí tengo el sobrehecho, es de unos 5 centímetros más o menos, que pegaremos en este lado. Y así no se notará que este papel era más pequeño. Y ya pasamos a pegar la espina. Buena cantidad de cola, porque esto es lo que va a sujetar todas las hojas. Y nos vamos a tomar nuestro tiempo para centrarla muy bien en esta zona de aquí. Pues vamos a esperar a que seque un poquito, así es como va quedando, y colocaremos las hojas que hemos decorado. Pegamos cada una de las hojas, dejamos secar y pasamos a la portada. Pues ya está el álbum terminado. Os dije que íbamos a empezar a hacer la decoración. Sí que la hice. Creí que estaba grabando y o bien no se ha grabado o se ha estropeado, no lo sé. El caso es que cuando pasé los clips de la cámara al ordenador no estaban. No sé qué es lo que pasó,
Si la cámara me está fallando, no lo sé. El caso es que la decoración no os la puedo enseñar. Pero ya veis que es poquita cosa. Aquí en la portada simplemente he puesto este enrejado de madera, cartulina blanca, cartulina marrón y he troquelado estas letras en cartulina blanca. Turia, el nombre de la perrita. Es bien sencilla, no voy a hacer nada más. Primera, porque ya os lo he comentado que esta colección de papeles no tenía demasiada cosa para decorar. Segundo, es un álbum pequeñito y aún así caben 46 fotografías, con lo que tampoco hay demasiado espacio para la decoración. Y mi hijo, que va a ser el dueño de este álbum, me dijo que no quería demasiado volumen ni demasiada cosa, quería que fuese un álbum práctico para coger y dejar, que no entorpeciese demasiado. Así que la decoración muy sencilla. En la portada esto no tiene más y en el interior veréis que hay muy poquita cosa. Quiero poner un poquito más, pero eso ya cuando estén las fotografías colocadas, dependiendo de lo que, si me agobia a la hora de poner las fotos y digo no hago nada más, o aún le coloco alguna cosita. Lo que sí que quiero hacer es, por ejemplo, si aquí le coloco una fotografía, quiero enmarcar la fotografía con estas tiritas que he colocado aquí, en esta parte. Nada, cartulina, tiritas de unos 3 milímetros cortadas y he ido entrecruzando en algunas de las páginas. Vamos a ver cada una de las páginas ya. Esto se abre y se cierra con imán. Y bueno, caben, como ya os he dicho, muchas fotografías. Vamos abriendo y levantando solapas y viendo cada una de las fotos. Siguiente página. No sé si os habréis dado cuenta, pero normalmente en las páginas que van juntas, si en un lado le hago decoración con volumen, le hago estructuras, el de al lado es sencillo, tan solo con alguna tarjeta. No quiero que me abulte demasiado. Tarjeta para 2 fotografías o incluso poner fotografía aquí y si ellos quieren por aquí detrás escribir cualquier cosa, bueno, pues también lo pueden hacer. Aquí también podríamos poner alguna fotografía pequeña. Este de aquí, el cierre también va con imán. Le he puesto aquí un par de estrellitas con cartulina blanca y verde porque el imán se notaba mucho, así que un par de estrellitas y aquí está la cascada. Siguiente página, el cierre es con cordón y aquí un desplegable. Está sencilla. Esta de aquí también con desplegable, pero doble. En esta de aquí un par de tarjetas en un bolsillo y como veis aquí también le he colocado decoración. Y en esta de aquí también va con imán, es una solapa grande que cubre prácticamente casi toda la página y aquí dentro una mini cascadita. Y la última página, una tarjeta que aquí lo que me falta colocarle es un tirador porque me doy cuenta que cuesta abrirla. No sé yo si cuando coloque las fotos será más fácil de abrir, pero creo que aquí le voy a colocar un tirador para sujetar y poder abrir bien. Pues eso, una tarjeta doble con un bolsillo y es la tarjeta lo que sujeta el desplegable este, la solapa. Y aquí en la contraportada, pues una tarjeta, sin más. En estos lados sí que le he puesto decoración, las tiritas, poquita cosa. Y ya está. Este es el mini álbum. Mini de nombre, porque capacidad tiene muchísima. Yo os digo, yo he contado por encima unas 46 fotografías. Pues ya hemos llegado al final del vídeo. Primer vídeo de scrap en el canal, que espero que os haya gustado, no se os haya hecho demasiado tedioso porque es larguito. Me planteé hacerlo en 2 vídeos, pero luego decidí que no, hacerlo todo del tirón y bueno, pues
pues quien no tenga tiempo de verlo, pues lo puede ver a ratitos o como prefiráis. El caso, que espero que la idea os haya gustado, que el vídeo haya sido de vuestro agrado y ya me decís en comentarios si os apetece que de vez en cuando hagamos algún vídeo de scrap o no, o decís no, ya hemos tenido suficiente con este. Decírmelo en los comentarios, que a mí me encanta leeros. Como siempre, si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.